En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 15, después de Pentecostés, y en la Santa Misa hacemos una petición en la oración colecta, que es la primera oración que se dice en la Santa Misa, y esa petición es que sea Dios quien gobierne a la Iglesia con su gracia. Y pedimos eso, pues es eso mismo lo que Dios nos inspira a pedir. Y luego, si Él nos inspira a pedir eso, así será. Él nos manda a pedir eso porque sabe que así será el desarrollo de esa petición, que Él será, o la Iglesia será siempre gobernada por su gracia. Él siempre llevará adelante su Iglesia. Y especifica la oración de la misa, la razón por la cual se le pide a Dios que gobierne su iglesia, porque dice, sin ti no puede ella permanecer incólume. La iglesia no puede permanecer incólume sin Dios. Por lo tanto, la iglesia va a permanecer incólume porque Dios la va a preservar, es Dios quien la lleva adelante. Es Dios quien la gobierna con su gracia. Importantísimo decir esto en tiempos tan turbulentos en los que nos encontramos, donde no podemos descansar sobre este tema y pensar que la iglesia va como un barco sin rumbo. No es tan así, no es así. La iglesia permanecerá siempre incólume, porque estará siempre siendo gobernada por Dios. Estará siempre siendo gobernada por Dios. Estará siempre siendo gobernada por Dios. La acción de Dios, entonces, es la de continua misericordia para con la iglesia, que la purifica y, a su vez, la protege con su gracia. El precioso libro del Cantar de los Cantares describe a la iglesia según cómo la iglesia va a estar preparada para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su parusía, su segunda venida, a desposarse con ella. Entonces, hermosas imágenes, la iglesia esposa de Jesucristo, Jesucristo el esposo, viene a desposarse con la iglesia. Por el momento la iglesia solo puede suspirar por la fuente del jardín que es pozo de aguas vivas, así como lo llama el libro del Cantar de los Cantares a nuestro Señor Jesucristo. La novia, la que va a ser la esposa de Jesucristo, cuando Él venga, por el momento solo puede suspirar y exclamar, por otro lado, que nada le pertenece, sino que todo lo que tiene es tan solo el precioso depósito de dones y de favores que el mismo Jesucristo ha puesto en ella. Dice el libro del Cantar, un huerto cerrado es mi esposa, manantial cerrado, fuente sellada. Veamos cómo bellísimamente se describe la iglesia con estas imágenes de cerrada, de sellada para el mundo y reservada únicamente para el esposo, para nuestro Señor Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento tenía que haber sido con el pueblo de Israel, separado de las naciones, reservado solamente para Jesucristo. La iglesia también se prepara para estar reservada solamente para Jesucristo. Y esta actitud, o esta descripción, mejor dicho, de un huerto cerrado, un manantial cerrado, una fuente sellada, nos indica hoy cómo debe ser la actitud expectante de la iglesia, hasta tanto no venga el esposo, ciertamente. Es decir, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia hoy en este momento mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa actitud? ¿Por qué dice eso de huerto cerrado? ¿Por qué dice de manantial cerrado, fuente sellada? ¿Por qué? ¿Por qué la describe así?
Y se describe así en el libro del Cantar de los Cantares a la iglesia, porque la iglesia debe conservar intacto el tesoro recibido de Dios en depósito. Entonces, esa idea de estar cerrada, de estar sellada, es la idea de guardar, de preservar. Vuelvo a repetir, intacto, sin corrupción, un tesoro que fue recibido de manos de Dios en depósito. Ese tesoro es la sana doctrina, la doctrina como la recibimos de nuestro Señor Jesucristo, la Sagrada Escritura, la Biblia, y los sacramentos. De hecho, San Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, cuida el depósito. O sea, abiertamente le dice que cuide el depósito, evitando las palabrerías profanas y las objeciones de la pseudociencia. Y para eso debe preservarse el depósito, lo que recibió la Iglesia, de la contaminación de herejía. El verdadero concepto de tradición, entonces, es conservar fielmente el depósito entregado a la Iglesia en un principio. Y esta es una idea que nos debe a nosotros guiar en estos momentos tan acuciantes, la de conservar la enseñanza de Jesucristo tal cual nos ha sido dada y tal cual ha sido transmitida por la Iglesia por tantos años. Lo dice claramente San Vicente de Lerins: la tradición consiste en aquello que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Por lo tanto, no hay que, añadir nada nuevo, no hay que inventar nada nuevo, hay que conservar lo que Jesucristo nos ha dado. De ahí el empeño de San Pablo porque se conservase lo mismo que se había recibido sin abandonarlo, y se extraña San Pablo porque él, dirigiéndose a los Gálatas, lo hace al darse cuenta de que los Gálatas se habían desviado de esta consigna de conservar lo que habían recibido de Jesucristo. Y dice así San Pablo: me maravillo de que tan pronto, o sea, tan rápido, inmediatamente después de que los deja, os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo, que os apartéis de Cristo, o sea, que os apartéis, de lo que Cristo enseñó. Se habían apartado de lo que Cristo enseñó. Y os paséis, continúa San Pablo, a otro evangelio. Apartarse de lo que Cristo enseñó es pasarse a otro evangelio. Aun cuando la adición que sea mínima, sea pequeña, basta que sea una pequeña adición, una pequeña herejía, por así decir, es ya otro evangelio. Por lo tanto, imaginemos otro evangelio, otra fe. Es lo que seguimos denunciando constantemente, el problema más acuciante, y que a veces, y es acuciante porque es, para el común de los fieles, tal vez difícil de darse cuenta de que hay una mínima herejía. En su segunda venida, nuestro Señor viene a buscar la verdadera fe. Y con esa fe genuina, así como Él la entregó desde sus comienzos a la Iglesia, es que espera Él ser recibido por el verdadero católico. Y recurro a esta cita: pero el Hijo del Hombre, cuando vuelva, encontrará la fe sobre la tierra, que es una manera retórica de hablar de Jesucristo, precisamente para indicar, para especificar qué es lo que Él espera encontrar en su Iglesia y de su Iglesia cuando vuelva. Que la Iglesia, que los miembros fieles de la Iglesia hayan custodiado y conservado la verdadera fe. Cuando vuelva, yo encontraré esto que yo les entregué, la verdadera fe, o
encontraré una fe un tanto modificada. Sin lugar a duda tenemos que estar atentos a los signos de su venida. Estos deben ser estudiados, deben ser considerados o pesados, y debemos pedir gracia para poder entenderlos bien, para poder interpretarlos correctamente y estar atentos a las cosas que suceden en el mundo como signos de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo en conciencia que nada más nos va a asegurar esta correcta interpretación o entendimiento de los signos de su segunda venida que el mantenerse fiel al depósito de la verdadera fe, es decir, conservar intacto esa verdadera fe, porque es eso precisamente lo que me estaba diciendo Jesucristo, que es lo que quiere encontrar cuando Él venga. Y los desvíos de la verdadera fe pueden provenir de varias fuentes que ya en numerosas oportunidades las hemos nombrado, simplemente las digo muy rápidamente. De los desvíos que vienen del Vaticano hoy, con una nueva iglesia conciliar llena de errores, que parece ser o parece indicar que desde allí se está gestando la nueva religión que va a haber en el mundo, que va a secundar al anticristo. Bien, un tema en el cual no nos metemos ahora, pero ciertamente de allí vienen los errores hoy, y del compromiso de algunos grupos en tratar de volver a unirse a Roma, sabiendo que están estos errores, sabiendo que hay herejes, de la insistencia también de mantenerse en la herejía y de difundirla, herejías como que un papa puede errar, algo que va en contra del dogma de la infalibilidad papal, dogma que hoy está siendo cuestionado, y como dogma un católico es algo que ya está definido, un católico tiene que adherirse, y es superfluo hacer una opinión o un cuestionamiento al dogma, porque ya es algo que está definido. También el error puede venir de optar por una interpretación alegórica de las profecías apocalípticas, que ciertamente llevan a un concepto de la segunda venida que no corresponde con la totalidad del mensaje, así como lo expresa literalmente la Sagrada Escrituras, y ese mensaje así distorsionado por interpretarlo alegóricamente puede llevar a una desacertada lectura de los tiempos, como el creer que puede haber una restauración de la Iglesia, cuando se ve claramente que la Iglesia humanamente no puede ser restaurada a menos que intervenga Dios milagrosamente. Y de la interpretación también literal vienen estos errores o estas desviaciones de la verdadera fe, en cuanto a que algunas de las profecías apocalípticas son dadas o explicadas en un contexto de incompatibilidades con la verdadera fe. El caso bien explícito de esto es lo que hacen los protestantes, que pueden a lo mejor decir algunas verdades con respecto a las profecías apocalípticas, pero ciertamente secundadas por errores gravísimos, son herejes. Y esto se basa en el principio que ellos mantienen del libre examen de las Sagradas Escrituras, que les permite interpretarlas según son movidos ellos a interpretarlas, y no según un consenso dado por la Iglesia como debería ser la correcta interpretación de las Escrituras. Algunos católicos siguen este modo de interpretar la Biblia, el libre examen protestante, y como consejo tal vez se deberían considerar someter sus interpretaciones a una legítima autoridad de la Iglesia. Hablando de una legítima autoridad de la Iglesia, otro problema que surge en estos días al respecto es
el de no comprender que estamos en una situación de emergencia, que la iglesia no está en tiempos normales. Y esto es clarísimo porque más de 50 años ya que llevamos sin papa, y no son papas porque dicen errores, porque enseñan lo contrario que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace que la iglesia se encuentre en una situación de emergencia. Claro está, nadie puede decir o nadie puede declarar que la iglesia está en una situación de emergencia, pero es algo más que evidente. Y las mismas leyes de la iglesia contemplan o establecen qué hacer en casos de emergencia como este, y esto hace que nos lleve a considerar que se puede hacer una excepción de la jurisdicción habitual y ordinaria, es decir, del poder habitual y ordinario que tiene un papa, porque no hay papa, en favor de una ley que está por encima de una ley eclesiástica que, si bien tiene origen divino, es una ley humana. O sea, Dios está por encima de esa ley y a Dios le interesa, a través de su iglesia, la salvación de las almas. Es decir, Dios no se va a sujetar a ver si hay o no hay una jurisdicción habitual y ordinaria como la que venía habiendo hasta hace 50 años atrás. No se va a sujetar sobre eso. Él, por el momento, establece que no haya un papa visible, y esto uno debe pensar que Dios por esto no abandona a las almas, sino que precisamente la iglesia, sirviéndose de su interpretación, de la interpretación correcta de la voluntad de Dios, puede y tiene una potestad extraordinaria en casos de emergencia como el que estamos. Lo dice claramente el canon 209 de la Iglesia Católica: en caso de duda positiva y probable, tanto en la duda de hecho como de derecho y como en el error común, la Iglesia suple la jurisdicción ordinaria, agregaría yo para que se entienda más claro, tanto en el fuero interno como en el fuero externo. Es decir, y en el caso que nos toca ahora, que nos produce consternación tal vez, en caso de falta de gobierno de la iglesia, como es el que tenemos, es decir, en el fuero externo, el gobierno de la iglesia suple la ausencia de autoridad, que es lo que dije al comenzar en esta homilía. Pedimos que Dios gobierne la iglesia con su gracia. Le pedimos a Dios directamente que gobierne la iglesia con su gracia. Y esta es una misa de siempre. O sea, siempre la iglesia ha estado pidiendo a Dios que gobierne la iglesia con su gracia. Porque hoy claramente vemos que no hay papa y que no gobierna la iglesia. O sea, le pedimos directamente a Dios que gobierne la iglesia con su gracia. El derecho canónico, entonces, asiste a un obispo válidamente consagrado, a un sacerdote válidamente ordenado, en aquello que es lo más crucial, lo más esencial, para lo cual fue creada la iglesia, la salvación de las almas. Y de esto no debería haber duda. El obispo, el sacerdote, tiene una autoridad extraordinaria. No podemos hablar de una autoridad ordinaria porque no hay papa, pero sí una autoridad extraordinaria que le permite actuar, conferir los sacramentos en orden a la salvación de las almas. Y los sacerdotes entonces no solo tienen este derecho de procurar la salvación de las almas, sino la obligación, hay una obligación del sacerdote y del obispo de buscar la salvación de las almas. Y en esa obligación, a menos lo que a mí compete, me baso para hacer el llamado urgente que hago siempre de no desviarse de la verdadera fe, y que tengo que transmitirlo y, tengo que cuidar, al menos en la medida de mis posibilidades, a la mayor cantidad de almas posible a no desviarse de la fe. La situación entonces en la que nos encontramos en la iglesia es una situación, una tremenda prueba de fe. Por eso, y por temor a caer nosotros también
en estos errores, porque nadie está exento de caer en errores, es preciso amonestar a quien se desvíe del depósito de la fe, pues es lo único que Jesucristo reclamará cuando venga. Es bien claro eso. Jesucristo, cuando vuelva a la tierra, viene a reclamar, a buscar lo suyo, que es la genuina fe que Él le entregó a la iglesia. Sin esa genuina fe no se puede agradar a Dios, lo dice San Pablo clarísimamente. Es eso lo que Jesucristo viene o exige, pide que se tenga. Y para tener la genuina fe no hay que desviarse de la fe, hay que tener mucho cuidado sobre todo con la herejía. Bien, San Pablo habla de aquellas personas que son espirituales, que son las capaces de amonestar a quien se haya desviado, a quien se haya salido del camino. Y dice que se lo haga, que se amoneste a quien se haya desviado del camino, para no caer uno mismo en la tentación, sobre todo si se trata de herejía. El Evangelio nos da el caso de Jesucristo que resucita a un muerto. Podemos hacer, una interpretación acomodada de lo que estamos diciendo. Así como Jesucristo resucitó a este muerto, lo tocó el féretro y se levantó, podemos también nosotros, con la gran ayuda de Dios, resucitar a alguien que se haya desviado del camino. Y dice el Evangelio, y se incorporó el que estaba muerto. Entonces, la fe intacta y genuina es lo que salva. Vuelvo a repetir lo que dice San Pablo, sin la fe no se puede agradar a Dios. Y Jesucristo dice que cuando vuelva, se pregunta a sí mismo, ¿hallaré fe en la tierra? Yo creo que las conexiones son bien claras y la respuesta, ¿no? Entonces, si tal es nuestra vida interior, tales serán nuestras actividades. No debemos caer en el error, debemos luchar en contra de caer en el error. Debemos luchar en contra de la carne, porque de la carne solo se cosecha corrupción. Esto nos dice San Pablo hoy. Debemos pensar de nosotros humildemente. Si alguien piensa que es algo, él mismo se engaña, dice San Pablo. Y esto lo dice la Iglesia en el Concilio Arausicano. Ningún hombre tiene de propio más que la mentira y el pecado. O sea, debemos apostar a la humildad. Debemos apostar a la verdad. Quien se haya apartado de la verdadera fe, sepa que es nada y que se le está dando una mano, al menos a través de estas palabras que yo digo hoy. La nada jamás puede estar orgullosa de sí misma. Dice clarísimamente San Pablo, si vivimos guiados por el Espíritu, debemos proceder por el Espíritu, porque de la nada no podemos estar orgullosos. La Iglesia entonces pide que soplen en toda su plenitud los vientos del Espíritu Santo, para que ella, no obstante su propia nada, que recuerda la manifestada por la Santísima Virgen María en el Magnificat, pueda agradar al esposo cuando venga con los aromas y los frutos que Él le prodigó con su generosidad divina. Eso es lo que debe buscar la Iglesia hoy, agradar al esposo cuando venga con la genuinidad de la fe. Agradar al esposo cuando venga con la verdadera fe. Y ese trabajo es hoy más que nunca vital. Mientras sopla el Espíritu y se extienden al mismo tiempo en el mundo las sombras de la apostasía, se retira la Iglesia a la soledad del monte y ansiosa escucha allí del esposo el sumo amor que le expresa. Dios ama a su Iglesia y la Iglesia está hoy en la soledad del monte, tratando de conservar intacta su fe, tratando de
purificar su fe con la ayuda de la gracia de Dios para agradar al esposo cuando Él venga. Que soplen en toda su plenitud los vientos del Espíritu Santo, que fluyan los arroyos del Líbano, dice el Cantar de los Cantares, para que cuando venga el esposo la iglesia pueda agradarle. Desde donde Él está, desde donde el esposo está, le persuade, ven conmigo del Líbano, le dice a la iglesia. Desde las guaridas donde Él mora como pastor, le recuerda, he aquí que vengo, saltando por los montes, brincando sobre los collados, porque le ha robado el corazón, le insiste, me has arrebatado el corazón con una de tus miradas, con una de tus perlas. Se siente palpitar el corazón de la iglesia, he aquí que viene por fin el Cristo, tan impacientemente esperado. Él vuelve a la iglesia amorosamente. Jesús viene porque la iglesia será toda hermosa una vez que se haya purificado, que haya purificado su fe. Eres toda hermosa, le dice Jesús a la iglesia, no hay en ti defecto alguno. Y esto, claro, es ciertamente futuro. Todavía la iglesia debe purificar su fe. Es toda hermosa porque a los ojos de Cristo son bellos quienes caminan por la senda de la verdadera fe y quienes se apartan de los pecados graves. Es la iglesia purificada en su fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.